Amén. Entonces vamos a iniciar, vamos a continuar con el estudio. Estamos en el Evangelio de San Juan, estamos viendo el capítulo 12 y íbamos a comenzar a ver el versículo 27. Ya son casi los momentos finales antes de que el Señor vaya a la cruz, ¿cierto? San Juan entonces, capítulo 12, versículo 27 dice la palabra: Ahora está turbada mi alma, ¿cierto? Ahí ya Jesús empieza a orar. Ahora está turbada mi alma. De alguna manera Él ya está empezando a afrontar lo que se viene más adelante, ¿cierto? Ya sabía lo que se venía, entonces ya empieza a tomar conciencia más definitiva de lo que iba a pasar. Después dice: ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, eh, más por esto mismo he venido a esta hora. 28. Padre, glorifica tu nombre. Bueno, es lo que siempre Jesucristo trataba de hacer, ¿cierto? O mejor dicho, lo que Jesucristo hacía, que era glorificar el nombre del Padre en todas las cosas que hacía, como lo debemos hacer también los hijos de Dios. Entonces, 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bueno, esa voz estaba hablando de que se había glorificado primeramente en la muerte de Lázaro. No nos olvidemos de que ese acontecimiento había ocurrido hace muy poco. Y obviamente la voz también dice que se va a volver a glorificar, y ahí se refiere, ¿cierto?, a la muerte de Cristo. Versículo 29 dice: Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. No, esto no quiere decir que las personas no entendían lo que se había dicho a través de esa voz, sino que había sido una voz que se había emitido con autoridad, con poder. Por eso las personas lo comparaban a un trueno, ¿ya? Decían: un ángel le ha hablado. O sea, con esto nos queda claro que las personas realmente oyeron lo que dijo, ¿cierto? Escucharon una voz que le habló al Señor. Por eso dicen, parece que fue un ángel el que le ha hablado, ¿cierto? Eh, Obviamente que no entendían aún el sentido de las palabras, ¿cierto? Pero habían escuchado una voz que le había hablado Jesús. Versículo 30, respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por mi causa, eh, sino por causa de vosotros. De alguna manera el Señor le está dando a entender que Dios había hecho esas declaraciones, se había hecho escuchar o había hablado con una voz audible para que todos los que estaban allí pudieran oír y saber lo que la voz le había dicho a Dios, ¿cierto? La voz del Padre. Versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ¿cierto? Y se refiere a que la muerte que Jesucristo iba a sufrir en el monte del Calvario eh, era por la ira que Dios tenía en contra de toda la humanidad. No olvidemos que antes de que Cristo derramara su sangre en la cruz, los hombres tenían que hacer sacrificios de animales, ¿cierto? De animales inocentes para aplacar la ira de Dios. Porque antes de que Jesucristo viniera y derramara su sangre, todos éramos enemigos de Dios. Y este día de hoy, el que sigue siendo amigo del mundo y de los afanes de este mundo es enemigo de Dios. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, ¿cierto? Por eso dice: ahora es el juicio de este mundo. Porque lo que él iba a sufrir en la cruz del Calvario eh, iba de alguna manera a refrenar o a contener la ira de Dios hacia el mundo. Dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y ahí se refiere, ¿cierto?, a que esa muerte expiatoria iba a echar afuera todas las potestades que hasta ese momento habían gobernado de parte de Satanás el diablo, ¿cierto? En especial el pecado que estaba, ¿cierto? Que era, digamos, lo fundamental, o que era el protagonista, digamos, de la humanidad hasta ese momento. 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se refiere a la salvación que Él va a hacer que las personas, ¿cierto?, accedan a ella a través de su muerte. 33. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. 34. Le respondió la gente: eh, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?
35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Bueno, con eso él estaba dando la claridad de que ya quedaba muy poco tiempo para que él estuviera entre las personas, ¿cierto? En este mundo, digamos. Eh, y que de alguna manera, ¿cierto? La oscuridad, en términos de su ausencia, se estaba aproximando. Andad, dice, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bueno, y eso es lo que le pasa a la mayoría del mundo que no conoce a Cristo, ¿cierto? Camina de un lado para otro, busca satisfacer necesidades físicas, espirituales, mentales, pero no llega a ninguna parte porque no tiene la luz de Cristo en su vida. El 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, sabemos que Jesucristo es la luz, ¿cierto? Creed en la luz, dice, ¿cierto? Es decir, lo que el Señor está diciendo es que tenían que hacer de la luz de Cristo el foco central de luminosidad en su vida y transformarlo del mismo modo en un estilo de vida, no en algo que fuera pasajero tampoco. Por ejemplo, cuando las personas quieren bajar de peso y hacen dieta, ¿cierto? La dieta la pueden hacer súper bien, un par de días, una semana, hasta un mes, y bajan de peso, etcétera, pero después viene el efecto rebote, ¿cierto? Porque es algo pasajero. Pero cuando usted decide cambiar su estilo de vida, hacer deporte y comer sano, y lo implementa como un estilo de vida, eso permanece para siempre. Entonces, de eso le estaba hablando el Señor, que no era algo pasajero, no era un paracetamol que se iban a tomar y después iban a volver a los viejos rudimentos, sino que era algo que iba a ser permanente y definitivo para toda la vida. Después dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se escondió de ellos, ¿ya? Estas fueron las últimas palabras que el Señor dijo de manera pública, ¿ya? Eh, bueno, y esto de que se esconde, a lo mejor algunos pueden pensar que eso era un milagro, pero no. El Señor estaba cumpliendo lo que dice en Proverbios 1, del 24 al 30. Y habla sobre esta parte, ¿cierto? De que el Señor se esconde después de decir sus últimas palabras. El 37 dice, porque a pesar de haber hecho delante de ellos tantos milagros, no creían aún en Él. Imagínense que las personas no creían en la palabra de Dios, difícilmente cumplían la ley, mucho menos creían en los milagros y en todo lo que haya hecho Jesucristo, ¿cierto? 38 dice, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías. Ahí está lo de Isaías, ¿cierto? En el capítulo 53. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No se refiere a que nadie hubiese creído, pero se refiere a que eran muy pocas las personas que habían creído lo que el Señor había venido a anunciar a este mundo. Y en los brazos del Señor, ¿a quién es revelado? Esa pregunta se la hace porque de alguna manera el Mesías había sido revelado a Israel, pero obviamente ellos, como sabemos, esto no lo aceptaron como tal, ¿ya? 39 dice, por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, de alguna manera, eh, estas personas deliberadamente decidieron rechazar a Jesús, ¿cierto? Decidieron no creer y por lo tanto, de alguna manera, Dios determinó establecer una ceguera espiritual, ¿cierto? Y muy dura, por cuanto ya definitivamente no iban a creer. Eran hijos de perdición, no iban a creer, aun cuando dicen visto los milagros, aun cuando dicen estaba en la presencia del mismo Dios, ¿cierto? Después dice 41, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. 42, sin embargo, aún de los principales, muchos creyeron en él. No habla la palabra quiénes de los principales fueron los que creyeron en él, pero dice que muchos de ellos creyeron, ¿cierto? Bueno, a excepción eh, de Nicodemo, ¿cierto? Y de José de Arimatea, que tenemos constancia de que ellos creyeron, ¿cierto? En el Señor Jesús. Pero obviamente habían otros que no fueron nombrados la palabra, pero que también creyeron, que fueron muchos también. Pero por causa de los fariseos, dice, no lo confesaban.
por no ser echados de la sinagoga. Recordemos que el ser echado de la sinagoga era algo terrible, porque eso significaba perder los vínculos de amistad, perder los vínculos de trabajo, perder los vínculos familiares. Era una vergüenza ser echado de la sinagoga. No es simplemente que le prohibieran la entrada a la iglesia, por decirlo de alguna manera, sino que le cerraban las puertas de trabajo, le impedían, le cortaban, digamos, a su familia los suministros de alimentos, etcétera. Entonces era muy complicado que a uno lo echaran de la sinagoga. Entonces, había muchos principales de la ley que ocultaban, ¿cierto?, que aún habían creído en el Señor, ¿ya? Eh, y hay muchas personas en este mundo que lo hacen también, ¿cierto?, que sienten eso, hay algo que le está tocando el pecho, el corazón, que lo hace sentir algo especial cuando escuchan la palabra, pero sienten vergüenza, ¿cierto?, de lo que va a decir el jefe, de lo que va a decir el amigo, lo que va a decir la esposa, y prefieren callarse, ¿cierto? Se sienten avergonzados. El 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Después dice el versículo 44, pero Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. En el fondo lo que estaba diciendo era que tener al Hijo era tener al Padre, ¿cierto? Y obviamente que el rechazar al Hijo también significaba eh, directamente rechazar al Padre. 45, el que me ve, ve al que me envió. 46, yo, la luz, he venido al mundo eh, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, con esto vuelve a aclarar que la única forma de salir de las tinieblas, a la luz admirable, es a través de Cristo, ¿cierto? Solamente Él es la luz del mundo. Solamente Él es el poder que nos saque esa venda que tenemos en los ojos antes de conocerlo. El 47 dice, y el que me oyere mis palabras y no las creyere, yo no lo juzgo. No olvidemos que el Señor no lo juzgó en ese momento, porque no olvidemos que esa venida de Dios eh, era para salvación, ¿cierto? No era para condenar. El Señor va a ir una vez más a este mundo, por segunda vez, a condenar, ¿cierto? Pero primero, esa primera venida de la que estamos hablando ahora, el Señor venía como un Salvador. Por eso Él dice, el que oye mis palabras y no las creyere, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, ¿cierto? O sea, está expresando, dando a conocer su misión, que ya lleva más de 2000 años. El Señor vino, salvó a los que se quisieron salvar en ese tiempo cuando Él estuvo acá, pero hasta el día de hoy, transcurrido más de 2000 años, el Señor sigue salvando almas, ¿cierto? Hay personas que siguen llegando a sus plantas, que lo siguen aceptando, que lo siguen recibiendo, y es una misión permanente de parte del Señor que ha durado más de 2000 años. Por eso que es un orgullo para nosotros, ¿cierto?, pertenecer al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Continuar con la misión o con el ministerio de Cristo de evangelizar. El 48 dice, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene uno quien le juzgue, ¿cierto? Es una verdad que la iglesia desesperadamente tiene que escuchar y que tiene que entender. Y obviamente el mundo también, ¿cierto?, tiene que entender que el que no recibe a Cristo va a ser objeto de una condena de parte de Dios, ¿cierto? La palabra dice, pues, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero, ¿cierto? Cuando habla de ese juzgamiento del día postero se refiere al tribunal de Cristo para los creyentes y al juicio del gran trono blanco para los incrédulos, ¿cierto? Que también van a ser juzgados. El versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mí mismo, ¿cierto? Bueno, ahí está reiterando o aclarando de alguna manera que no son sus palabras en condición de hombre, sino que son las palabras que el Padre, a través del Espíritu Santo, ha puesto en sus labios, ¿cierto? Sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, lo que está diciendo que el que rechaza sus palabras, está rechazando las palabras del Padre.
¿cierto? Después dice en el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. O sea, en el fondo lo que está aclarando en forma definitiva es que su doctrina, su mensaje, sus palabras y todas las sustancias de lo que él dijo, de todas sus palabras, de todas las palabras que usó en cada una de las declaraciones, desde que se hizo público hasta que llegó este momento, todas eran de origen divino, ¿cierto? Provenían del mismo cielo de parte del Señor. Eh, Vamos al capítulo 13 ahora, vamos a hablar de la última Pascua. Esto es cerca del año 33 después de Cristo, o sea, el Señor tenía 33 años de edad. Capítulo 13 entonces del Evangelio de San Juan, dice el versículo 1, antes de la fiesta de Pascua, ¿cierto? Cuando habla antes de la fiesta de Pascua se refiere al día de la preparación de la Pascua, eh, sabiendo Jesús que su hora había venido, esto se refiere a la crucifixión, para que pasare de este mundo al Padre, esto ahí se refiere a la resurrección y a la ascensión, eh, como había amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. En el versículo 2, y la cena acabada, como el diablo le había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su ropa. Esto se refiere al manto externo, a la parte física, digamos material. Eh, y tomando una toalla, eh, bueno, vamos a hablar, ¿cierto?, de que le lavó los pies a los discípulos, pero quiero ir analizando bien esta parte porque hay mucha simbología en esta parte. Cuando él dice que tomó una toalla, eh, esta es una expresión de humildad de parte del Señor. Y es tremendo porque ese era un acto, el que lavaba los pies de su amo eran los esclavos. O sea, era el último eslabón de la sociedad, un poquito más arriba nomás de las mujeres. Entonces, tomar la toalla para lavarle los pies a otra persona era un signo de una humildad, pero absoluta, eh, de ser siervo de la otra persona, ¿ya? En términos de estar al servicio de la otra persona. Eh, y obviamente que representaba el espíritu de siervo que tenía el Señor Jesucristo y que debemos tener cada uno de nosotros, ¿cierto? Después dice, y se ciñó, eh, y después dice el 5 luego puso agua en una vasija. Si lo vemos espiritualmente se refiere, ¿cierto?, al Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eh, Después dice, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿ya? Después dice, entonces vino a Simón Pedro, con esto al decir esto, ¿cierto? Nos da la impresión de que fue el primero al cual le lavó los pies, ¿cierto? Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y aquí viene la carnalidad de Pedro, porque Pedro no podía entender. Él, por supuesto, que creía en Cristo, creía en el Hijo de Dios, creía en el Mesías, pero lo estaba hablando de manera carnal porque decía, tú me lavas los pies. Eh, Podríamos decir que es demasiado valeroso o demasiado cobarde Pedro para hacer estas cosas, o demasiado correcto, demasiado incorrecto, pero él no podía entender cómo el rey de reyes estaba lavando los pies a él, ¿cierto? El 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Bueno, obviamente eso lo entendió Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso fue, como sabemos muy bien, en el día de Pentecostés, ¿cierto?
cuando el Espíritu Santo se hizo presente como lenguas de fuego. Versículo 8. Le dice Pedro, no me lavarán los pies jamás. Eh, Le respondió Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando el Señor le dice así, de alguna manera, está dando a entender, le está dando a entender a Pedro, y nos está dando a entender a cada uno de nosotros, eh, que hay que mantenerse en constante limpieza, eh, para andar a diario junto con el Señor. No olvidemos que Dios es santo, es 3 veces santo, y el Señor no se puede contaminar tomándonos de la mano si nosotros estamos en pecado. El Señor nos perdona, el Señor nos espera, el Señor tiene misericordia y mucha paciencia con nosotros, pero si usted espera caminar de la mano con Cristo, usted tiene que estar santificado. No espere que se lo tome la mano si usted está en una condición de pecado. Y no estoy jugando, hermano, porque es muy difícil andar en santidad cuando estamos viviendo en esta carne, ¿cierto? Que nos llama al pecado constantemente. Pero debemos intentarlo. Si usted quiere caminar con Cristo, que Dios lo tome de su mano, que lo afiate, que lo afirme, que le ayude a caminar con seguridad, busque la santidad. Busque estar limpio en espíritu, en su mente, en sus pensamientos, ¿cierto? En lo que desea, en sus miradas. Por eso el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿cierto? O sea, está hablando de esa limpieza permanente y necesaria que debemos tener los hijos de Dios para caminar de la mano. Sí. El versículo 9 dice, le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Eh, el versículo 10 dice, le dice Jesús, el que me está, el que me, el que está lavado no necesita sino que lave los pies. O sea, lo que le está diciendo el Señor, bueno, Pedro le dice esto, ¿cierto? Le dice, en el 9 le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. A lo mejor alguien puede decir, ya, lo está, a ver cómo se dice, estaba leseando al Señor porque si el Señor le quería dar los pies y le dice, no, pero lávame las manos y la cabeza también. Pero es porque Pedro estaba realmente convencido de lo que estaba haciendo. Y el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino que le lave los pies. O sea, se refiere a que si yo ya he sido perdonado, si yo he sido lavado y limpiado, no necesito ser perdonado de nuevo. Dios nos perdona una pura vez y para siempre en cuanto a lo que es la salvación y la vida eterna. Y obviamente eh, no necesitas morir 10, 20, 30 veces para que tus pecados sean perdonados, ¿cierto? Porque ese acto fue único, permanente y necesario para limpiar los pecados de la humanidad, pero es una sola vez, ¿cierto? Una sola vez el Señor hizo ese acto tremendo por la salvación de la humanidad. Después dice, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, ahí se refiere a Judas, ¿cierto? Que estaban todos limpios, estaban todos santificados, pero faltaba Judas, que él sabía que lo iba a traicionar. El 11 dice, porque sabía quién lo había de entregar, ¿cierto? Por eso dijo, no estáis limpios todos. El versículo 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Bien, porque lo soy. Pues si yo, su señor y maestro, he lavado sus pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Él en el fondo lo que está haciendo es mostrarse como ejemplo de servicio a los discípulos. Los discípulos estaban teniendo el honor de ser los iniciadores del ministerio de Jesús después de él, ¿cierto? Y a lo mejor algunos se podrían sentir muy, muy importantes, como en estos tiempos, que hay algunos que incluso se dicen ser apóstoles, hay algunos pastores que teniendo mega iglesias se sienten que andan a 10 centímetros del suelo caminando, se olvidan de la unidad, de la humildad, de la compasión, de la misericordia por los necesitados. Y el Señor estaba diciendo a sus discípulos que aun cuando a la vista de los hombres ellos iban a ser los más grandes, los más recordados, en el inicio del misterio de Cristo, tenían que ser los más humildes, ¿cierto? Los más, o sea, cumplir esa servidumbre al pie de la letra, entregarse y darse por la humanidad también, así como lo había hecho el Señor.
El versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, ¿cierto? Es decir, él había lavado los pies de los discípulos para dar un ejemplo de humildad y de servicio que ellos también tenían que repetir frente a la humanidad, ¿cierto? Y que cada uno de nosotros también tenemos que imitar, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿ya? O sea, no era una ceremonia solamente, no era una liturgia, no era solamente, es cierto, un rito, un ritual, sino que yo estaba dando un ejemplo para ellos. Eh, 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El versículo 18 dice, nos habló de todos nosotros. Yo sé, yo sé los que he elegido. Bueno, y eso lo dice porque el Espíritu Santo le había mostrado al Señor cada una de las personas que tenía que elegir como sus discípulos, ¿cierto? Pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Eh, Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes de que se haga. Bueno, el Señor sabía exactamente lo que iba a acontecer. Eh, para que cuando se hiciere, queráis y yo sois. Hay una referencia de esto que está en el Salmo 41, versículo 9. Después de que lo puede leer. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, mí recibe. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió. O sea, el que lo recibe a usted, le estoy dando a usted, hermano Jorge, hermana Cecilia, hermano Esteban, hermana Gladys, el que lo recibe a usted, recibe a Jesús, en términos de entregar la palabra, el Evangelio. Y el que recibe a Jesús recibe al Padre, ¿cierto? O sea, eh, esa, esa condescendencia hacia usted llega hasta el trono de Dios. O sea, el que lo rechaza a usted cuando usted está evangelizando, cuando usted está entregando el mensaje de salvación, está rechazando a Dios. Y no es que nosotros seamos dioses, sino que somos, de alguna manera, los atalayes, ¿cierto? Los mensajeros de la palabra de Dios. Por eso le dice, el que a mí recibe, recibe a quien me envió, ¿cierto? Esa aceptación de la palabra de Dios que usted entrega eh, contempla también una aceptación de la persona que recibe al Señor. 21. Habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu. O sea, está hablando que el Señor tenía mucha pena en ese momento. Y protestó y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Ahí está aclarando lo que el Señor había dicho de alguna manera, por si había quedado alguna duda junto a los discípulos. 22. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién decía. La verdad es que nadie dudaba de Judas porque hasta ese momento no había tenido ninguna actitud que hiciera sospechar a los discípulos, ¿ya? 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿cierto? Sabemos que el discípulo amado Juan, que precisamente el que escribió este evangelio, estaba recostado en el seno de Jesús. Esa actitud de reposar en el seno de la persona a la cual no tenía mucho cariño era una actitud bastante común en esa época, en la cena, ¿cierto? Como una señal de estar regaloneando, de cariño, de agradecimiento. 24. A este, es decir, a Juan, pues, hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel a quien decía. Eh, bueno, ahí nos queda claro que Simón Pedro estaba bastante retirado, ¿cierto?, de donde estaba el Señor Jesús, por eso que le hace esta señal eh, a Juan, ¿cierto?, para que le pregunte quién es la persona que lo iba a traicionar, ¿cierto? 25. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Entonces ahí estamos claro que nadie sospechaba que Judas era el traidor. Eh, 26. Respondiendo Jesús, aquel es a quien yo diera el pan mojado.
y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, en el versículo 21, el Señor estaba apelando a la conciencia de Judas, primera oportunidad que le da de arrepentirse, y ahora cuando ya le pasa el pancito mojado, estaba apelando a su corazón, ¿cierto? Porque ya era una señal clara de que él estaba en conocimiento. Y aún así, fue todo en vano, porque igual Judas lo traicionó, porque fue la decisión de Judas. Versículo 27, y tras el bocado, Satanás entró en él. ¿Cierto? Ahí en ese momento ya Judas se entrega completamente a Satanás el diablo. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo cuanto antes. 28. Ninguno de los que estaba a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. O sea, al parecer los discípulos todavía no estaban muy claros de lo que estaba pasando. Por eso la palabra dice eso, ¿cierto? 29. Porque los unos pensaban, ¿por qué Judas tenía la bolsa? No olvidemos que Judas era el tesorero del grupo. Que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que se diese algo a los pobres. Eso es lo que pensaban los discípulos, que le estaba diciendo, compra para la fiesta o dar algo a los pobres, ¿ya? Pero no entendían que Jesús le estaba diciendo, entrega luego, haz lo que tienes que hacer, como te está mandando tu Señor el diablo, ¿cierto? 30, como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, ¿ya? Y era ya noche. Bueno, así como era oscura la noche sobre la cabeza de Judas, también era muy oscura en su corazón, ¿cierto? Todo era tinieblas en el corazón de Judas en ese momento que estaba a punto de engañar al Hijo de Dios. ¿Amén? Vamos a quedar hasta aquí. Nos está acabando el tiempo. Nos quedan un par de minutos para que estemos orando, entonces vamos a quedar hasta acá. Evangelio de Juan, entonces. Comenzamos a ver el capítulo 13 y vamos a quedar aquí en el versículo 31. Este es el versículo que vamos a seguir leyendo la próxima semana, con la ayuda del Señor, ¿ya? Y le voy a pedir a mi hermano Esteban que nos despida con una oración parecida. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor, a esta hora conectarlo, Señor Padre amado. Gracias por brindarlo esta comunicación, Señor, por entender agradablemente tu palabra el día de hoy, Señor Padre Amén. amado. Gracias por bendecir a mi hermano, su familia, Señor, como así te pedimos por cada uno de los que se conectaron Vamos. y los que no pudieron también, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por darles un día hermoso, Señor, por gozarlo de las cosas lindas que tú nos das, Señor, por darlos salud primero que nada, bienestar, Padre amado. Te doy gracias por todo lo hermoso que eres, Señor, y a seguir alabando tu nombre, Padre amado. Bendice a esta familia maravillosa, Señor, que podamos estar sanos y salvos en la próxima fiesta de reunión que vamos a tener el día domingo, Señor. Amén. Bendice nuestros hogares, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros Oh, hijos, Padre Señor Jesús. Padre Celestial, y que todo lo que hagamos que sea gracias a tu voluntad. Guíalos por el camino correcto, apártalos del mal, Señor, y cúbrelos con tu sangre poderosa en todo Amén. momento donde andemos, Señor. Nuestra palabra y nuestros pasos al andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermano, este fue el estudio bíblico y nos estaremos encontrando el domingo con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén, Hablamos igual. nuevamente, hermano Esteban, hermana Chau, Gladys, chau. hermana Cecilia. Chau. Que descansen. Chau, chau. Chao. Igual a ustedes, Chao. cariño. Chau, chau.